el día que morí, a los 78 años, tranquilo en mi sueño. Mi esposa Lucía se negó siquiera a verme por última vez. Pensé que esa sería nuestra despedida final, pero cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré con 22 años otra vez, dado una segunda oportunidad en la vida. Tomé una decisión, nunca volvería a involucrarme con Lucía. Ese era el plan, hasta que un día, estaba charlando tranquilamente con una compañera más joven del club, y de la nada apareció Lucía, con la cara fría y tormentosa. Soltó, es más joven que tu nieta, ¿y aún así te atreviste? Me quedé sin palabras. Capítulo 01. A las 7:20 de la mañana terminé de correr. Los otros 3 chicos del dormitorio ya estaban despiertos. Hoy teníamos clase a las 8. Alex miró la hora y exclamó: Jorge, ¿de qué chica estás enamorado? Llevas 2 meses corriendo cada mañana. Y no estaba equivocado. Solía ser el que más dormía del cuarto, pero hace 2 meses, de repente me volví madrugador. Sorprendiendo a los otros 3, mientras agarraba mi ropa para ducharme antes de clase, respondí: correr en la mañana aclara la mente. No es que no quisiera dormir, es solo que mi cuerpo de 20 años ahora estaba habitado por un alma de 78. Incluso mi reloj biológico seguía los hábitos de un anciano. Me despertaba naturalmente alrededor de las 6. Así que pensé, ¿por qué no salir a correr? ¿Quién lo hubiera imaginado? Hace solo 2 meses. Era un anciano, al final de la vida, y entonces, tras mi último suspiro, desperté joven de nuevo. Al principio, me daba sueño absurdamente temprano, tanto que no podía mantenerme despierto en las clases nocturnas, pero eventualmente me adapté, aunque lo de levantarme temprano se quedó conmigo, y la verdad, no me molestaba. A las 7:40, los 4 bajamos al comedor del primer piso para desayunar. Mientras tomaba migachas, Alex me dio un codazo. Casi me hace escupirlo por la nariz. Bajando la voz, susurró: Jorge, mira, tu diosa también está desayunando. Los 3 seguimos su dedo como si estuviéramos aún en entrenamiento militar, completamente sincronizados. Era Lucía. Llevaba una sudadera blanca sencilla, sin adornos, combinada con unos vaqueros ajustados, que resaltaban sus piernas largas y rectas. Ya era naturalmente guapa, pero su atuendo simple la hacía aún más llamativa. Estaba en la fila, deslizando lentamente el dedo por su móvil con una mano, auriculares puestos, tomando leche de una botella con la otra. Apreté los labios y aparté la vista, corrigiendo a Alex: ya no es mi diosa, honestamente. Ahora me siento más como su abuelo. David se quedó en shock. Jorge, ¿por qué tiras tanta indirecta? Suspiré. La verdad, no lo era. Cuando morí, nuestros nietos eran mayores que ella ahora, gracias a los genes fuertes de su familia. Incluso nuestra nieta se parecía un poco a ella. Así que ahora, al ver a la joven Lucía otra vez, lo único que me venía a la mente era mi pequeña nieta. Sí, Lucía y yo estuvimos casados. Un matrimonio por conveniencia, cordial por fuera. Pero en realidad, no nos soportábamos. Pasamos la vida entera discutiendo. Por supuesto, nunca gané una sola pelea. Era una bruja mandona. Y sinceramente, el hecho de que tuviera esposo, solo prueba lo tolerante que solía ser. La única vez que gané una discusión, fue cuando me maldije a mí mismo, diciendo que probablemente moriría antes que ella, solo para al fin escapar. Normalmente era rápida con sus respuestas, pero esa vez me miró con los ojos bien abiertos, sin saber qué decir. Luego se le pusieron los ojos rojos y se encerró en su cuarto. Ella no era tan despiadada como yo. No podía maldecir su propia vida. Irónicamente, yo sí morí primero. Lucía y yo tuvimos un hijo y una hija. Y 3 nietos, 2 chicos y una chica, todos ya adultos. Todos estaban en mi lecho de muerte, todos, excepto Lucía. Ni siquiera vino a verme por última vez, después de más de 50 años de matrimonio. Ni siquiera me concedió eso. No tengo idea de cómo está ahora, y ya no me importa. Cuando recién volví a esta vida, fui en secreto a echarle un vistazo a la joven Lucía. Por supuesto, no me reconoció. Cuando pasamos uno al lado del otro, ni siquiera me miró, aunque pasé toda mi vida universitaria enamorado de ella. Fui tan cobarde que nunca supo que existía. Patético. En realidad, mierda, está mirando para acá. Soltó Alex. Gruñí. Alex, te dije que dejaras de maldecir. Carajo. Ni yo pude evitarlo. Habían pasado años desde que decía groserías. Pero de alguna manera, al enfrentarme a Lucía otra vez, se sintió natural. ¿Qué le pasa? Parecía clavada en el suelo, congelada mientras miraba en nuestra dirección. Sus ojos,
¿Estaban rojos? David murmuró. ¿Por qué siento que está a punto de llorar? Su mirada se cruzó con la mía. Y por un momento, mi corazón tembló involuntariamente. Yo también lo sentí. Lo que David dijo. Pero en serio, ¿qué habría que llorar? Es la reina del campus, no es lugar para lágrimas. Luis comentó. ¿Llore o no? No lo sé. Le pasó un pañuelo a David y agarró uno para él. Pero lo que sí sé es que si no vamos a clase ya, los que vamos a llorar somos nosotros. Alex se quejó. Maldita clase de las 8 de la mañana. Aparté la vista y recogí mis cosas rápidamente, apresurándome a clase con los demás. Sin dejarme pensar demasiado en el asunto. Capítulo 02. Por suerte, renací en mi época universitaria. Gracias a los años de experiencia gestionando la empresa familiar, ya tenía interiorizados muchos conocimientos que hacían que todo lo que enseñaban en la universidad me resultara pan comido. Si hubiera vuelto a la secundaria, bueno, probablemente esta historia no existiría. Después de 2 clases de estadística, corrimos con prisa hacia el auditorio para la clase de ideología política. Elegimos unos asientos en la tercera fila, junto a la ventana, para poder salir rápidamente hacia el comedor en cuanto terminara la clase. La ventana a la derecha daba al camino del campus, donde se veían las hileras de plátanos orientales, cuyas hojas ya empezaban a amarillear. Era una clase compartida por 3 grupos, y aunque ya casi sonaba la campana, el aula seguía medio vacía, como si recién recordara la conversación en el comedor. Alex se acercó a mí y preguntó, ¿por qué ya no te gusta Lucía? Su pregunta me hizo volver la vista de nuevo desde el paisaje exterior. Recuerdo que antes también fue Alex quien me preguntó, ¿qué es lo que te gusta de Lucía? He oído que ha rechazado a tantos chicos que varios acabaron con traumas. ¿Cómo le respondí en aquel entonces? Elegí una de las razones más simples y sinceras. Es guapa. Alex se atragantó en ese momento y dijo, ser guapa no te alimenta. A lo que le respondí, no alimenta, pero abre el apetito. ¿Y ahora? ¿Por qué ya no me gusta Lucía? Alex insistió, ¿ya no te parece guapa? No es eso. A pesar de que nuestra relación de pareja fue bastante tormentosa, hay que admitir que, sin importar en qué etapa, Lucía siempre fue hermosa. Solo que al recordar toda la vida que pasamos atrapados en una relación complicada, cuando volví a los 20 años y la vi de nuevo, realmente pensé, ¿y si esta vez no nos metemos en la vida del otro? Quizás ambos podríamos vivir más tranquilos. Tras unos segundos de reflexión, le respondí, tiene el corazón sellado en cemento. Yo me retiré a tiempo. Entre nosotros no hubo un amor platónico imposible, ni recuerdos imborrables, ni terceros involucrados. Simplemente, Lucía no creía en el amor. Su corazón era más duro que el diamante y más frío que un glaciar. No había forma de abrirlo, ni de derretirlo. Alex soltó una carcajada. Corazón sellado en cemento. Estás fatal. Sonó la campana, y un grupo de estudiantes entró justo a tiempo. Levanté la vista hacia la puerta sin mucha intención. Entre la multitud, fue fácil distinguir la figura esbelta de Lucía. También ella recorrió el aula con la mirada, fila por fila, hasta que nuestros ojos se encontraron, pero al segundo siguiente, su compañera de habitación la jaló del brazo y ambas se fueron hacia el fondo del aula. Giré un poco la cabeza para ver su espalda. La vi soltar la mano de su compañera y poner ambas manos, con el libro entre ellas, detrás de su espalda, caminando lentamente. Esa combinación de juventud y un aire tan anticuado. ¿Qué demonios era esa sensación? Esa postura me dio, por un instante, la impresión de que el alma de la Lucía anciana se había metido en su cuerpo joven. El profesor ya había empezado la clase, así que dejé de distraerme y presté atención. Hasta que llegó el descanso, tomé mi termo, abrí la tapa, soplé un par de veces y empecé a beber en pequeños sorbos. El termo lo había comprado hace poco, y mis compañeros del dormitorio se burlaban de mí. ¿Desde cuándo un universitario anda a todos lados con un termo? Con el rabillo del ojo vi que alguien se acercaba a mi asiento, proyectando una sombra sobre mí. Levanté la vista y, con la sorpresa, me tragué un gran sorbo de agua caliente que me quemó la lengua. Luché por no sacar la lengua para enfriarla, reprimiendo el reflejo, mientras miraba a la persona frente a mí con una mezcla de reproche y confusión. No entendía por qué Lucía estaba parada frente a mí, mirándome fijamente. En nuestra vida pasada, jamás habíamos tenido contacto durante la universidad. La lengua ya me estaba entumeciendo, pero aún así le pregunté, compañera, ¿necesitas algo? Pareció que en sus ojos pasó una chispa de decepción, aunque rápidamente la escondió. Bajó la mirada, sacó algo del bolsillo y lo dejó sobre mi cuaderno. Dijo, se te cayó la tarjeta del comedor.
Las tarjetas del comedor llevaban nombre y foto, así que seguramente la había perdido esta mañana y ni me había dado cuenta. Le di las gracias, pero ella no se fue. Parecía estar esperando algo. Con la mirada le pregunté, compañera, ¿algo más? Lucía apretó los labios. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. David comentó, wow, Jorge, parece que de verdad ya no te gusta. Tu actitud fue tan fría, ni te inmutaste. Nada parecido a como alguien debería reaccionar ante su diosa. Fría. Yo no pude evitar replicar. Si hasta le di las gracias con mucha educación. David rodó los ojos. ¿Ese era el punto importante aquí? Guardé la tarjeta del comedor y me llevé la mano derecha al pecho izquierdo, sintiendo los latidos de mi corazón más acelerados de lo normal. ¿Cómo iba a no sentir nada? Fue la persona que me gustó en mi juventud, y la mujer con la que pasé toda una vida. Aunque ahora haya vuelto a los 20, para mí, solo llevábamos 2 meses separados, pero al final del día, ya he vivido más de 70 años. Y he estado en los negocios durante décadas. ¿Cómo iba a dejar que una chica de 20 años viera mis verdaderas emociones? Capítulo 03. Antes, si no pasaba intencionalmente por los lugares que frecuentaba Lucía, básicamente no la veía, salvo en las clases comunes, pero ahora que ya no tengo ese interés, irónicamente parece que la encuentro más seguido. Por la mañana fui, como siempre, al estadio cubierto. Ya había varios estudiantes corriendo en la pista de goma. Dejé mi termo en el lugar de siempre, pero noté que ya había uno nuevo ahí. Qué raro, la verdad. Si no fuera porque desde los 30 años desarrollé la costumbre de tomar agua caliente en termo, con 20 años lo que debería acompañarme serían refrescos. Note de Goji. Después de divagar un poco, me puse los auriculares Bluetooth y empecé mi rutina de trote matutino. Apenas había comenzado la primera vuelta, cuando una figura vestida de blanco pasó veloz a mi lado. Me fijé bien en la silueta, ¿no era Lucía? Durante la universidad, no sé cuántas veces habré mirado su espalda, así que no podía equivocarme. ¿Pero qué hacía ella corriendo aquí? Aunque Lucía también tenía el hábito de correr por las mañanas. Eso fue algo que desarrollamos después del matrimonio. Mis padres vivieron con nosotros un tiempo justo después de casarnos, y nos obligaban a salir a correr todas las mañanas para mantenernos saludables. Al principio lo odiábamos, pero con el tiempo le tomamos gusto. Incluso después de que mis padres se fueron, seguíamos saliendo a correr. Claro que ella siempre se quejaba de que yo iba demasiado rápido, y yo de que ella era muy lenta. Cuando ya fuimos mayores y no podíamos correr más, lo cambiamos por caminatas lentas, siempre a 2 metros de distancia. Así que ahora, supongo que simplemente no podía dormir y salió a correr por capricho. No le di muchas vueltas y seguí con lo mío. Tras completar 6 vueltas, salí de la pista ligeramente jadeando y fui hasta donde había dejado el termo. Abrí la tapa y esperé a recuperar el aliento antes de beber. La dueña del otro termo también regresó. Mis ojos recorrieron sus dedos largos y pálidos hasta su rostro. No podía creerlo. La observé, y ella me observó. Ninguno dijo nada. Sentí que la comisura de mi boca se contraía ligeramente. ¿Lucía se volvió loca? ¿Y su amado café americano helado? ¿Ahora también se ha pasado al termo? Recuerdo que cuando empecé a cuidar mi salud en mis 30s, ella se burló con un ja. Yo le dije, cuando estés postrada en cama, te haré un en vivo desde la pista de baile. Y ella respondió, seguro que será bailar y no parecer una rata saltando de un lado a otro. Pero al día siguiente, ya tenía un termo nuevo. Yo no pude evitar burlarme. ¿No era que lo despreciabas? Ella solo sonrió con los labios y dijo, para poder atrapar a esta ratita tuya en el futuro, vale la pena cuidarse. Sin palabras. Pensar en esas cosas me hizo rechinar los dientes, mientras me arrepentía de haber tenido tan poca capacidad de lucha durante toda mi vida. Agarré el termo, giré el cuerpo ligeramente y me fui. Solo cuando llegué a los bajos del dormitorio, me di cuenta de algo. ¿Girar el cuerpo? Parece que Lucía dio un par de pasos hacia mí, pero como estaba ensimismado en mis pensamientos, simplemente la esquivé de forma automática y seguí caminando. ¿Y qué? Pues nada, ya la esquivé. Y punto. Hoy es jueves, solo tenemos clase por la mañana a las 10. Por la tarde no hay clases para nadie, es el tiempo destinado a actividades de los clubes estudiantiles. En primer año, me inscribí en el club de lenguaje de señas, pero después de unas pocas sesiones, perdí el interés. Así que usualmente paso ese tiempo en la biblioteca. Esta semana, el club de fotografía de Alex organizó una salida al pequeño parque detrás del campus. Me preguntó si quería ir con ellos. Como no tenía planes, acepté. La forma más rápida de llegar al parque era cruzando la colina trasera de la escuela.
No es muy alta ni muy empinada, y hay un sendero estrecho que atraviesa el bosque. Al final, todos acordamos ir caminando por la colina. Cuando vi a Lucía al final del grupo, recordé que también era parte del comité del club de fotografía, y que era muy buena tomando fotos. Una vez, hojeando cosas en el estudio de casa, encontré su portafolio, pero nunca me había tomado una foto a mí. Alex no tenía buena condición física. Poco a poco, nos rezagamos del grupo y quedamos casi al final. Le dije, Alex, se te volvió a soltar el cordón. Hoy llevaba unas zapatillas nuevas, pero los cordones no se ataban bien. Ya se le habían soltado 2 veces. Alex frunció el ceño. ¡Qué lata! Si se sueltan otra vez. Tiro estos zapatos al volver. Déjalo, te enseño. Me agaché y, con manos ágiles, le hice un nudo firme. Antes también tuve unos zapatos con cordones así de traicioneros. Fue Lucía quien, harta, me enseñó este nudo seguro. Me sirvió bastante. Cuando me incorporé, Lucía ya estaba a nuestro lado, con el ceño levemente fruncido, mirándome como si estuviera reflexionando sobre algo. Jorge, dijo con voz serena, ¿te puedo agregar a WeChat? Esa frase me recordó exactamente a nuestra primera cita arreglada. Ella, como cumpliendo con una obligación, me dijo, señor Wang, ¿le parece si intercambiamos WeChat? Pero esta vez su expresión era distinta. En el fondo de sus ojos parecía haber algo que no lograba entender. Sonreí y respondí, lo siento, no me parece conveniente. Capítulo 04. Durante el resto de la actividad, Lucía mantuvo una expresión seria. Los demás compañeros ni se atrevían a acercarse a ella, pero para mí, esa cara me resulta más que familiar. La he visto durante más de 50 años. Lo único que no entendía era, ¿qué bicho le picó para querer agregarme a WeChat? Jorge, ¿también viniste tú? Una voz me sacó de mis pensamientos. Todos ya se habían dispersado libremente, y vi que alguien familiar, a quien no veía desde hacía años, venía hacia mí. Era Ana, la chica de un curso menor. Ella había estudiado en la misma secundaria que Lucía y yo, y nos conocimos en el consejo estudiantil. Luego entró a nuestra misma universidad, y de vez en cuando nos cruzábamos en el campus. Después, ya en el mundo laboral, su padre tenía negocios con la empresa de Lucía. Así que fue una de las pocas amigas en común con la que aún manteníamos contacto frecuente. Le sonreí y la saludé. ¡Qué coincidencia! Ana, vine con un amigo del dormitorio. Señalé hacia donde Alex estaba ajustando el lente para tomar una foto. Ahí está. Ana asintió y luego me lanzó una propuesta. Me falta un modelo. ¿Puedes ayudarme tú? Jorge. Recordé que ella nunca se casó. No pude evitar bromear. Ana, no te falta un modelo. Te falta un novio. No sigas siendo una pagafantas eterna. Ana se quedó medio en blanco. ¿Por qué el tema se desvió así? Estaba a punto de decir algo cuando una voz fría a mis espaldas interrumpió. ¿Qué pasa? Es más joven que tu nieta, y aún así te atreviste. Ana se quedó totalmente confundida, y yo, sin palabras, me giré en seco. Lucía estaba ahí, parada justo detrás de mí. Nadie sabe desde cuándo. Lo más escalofriante era, ¿qué rayos fue eso que dijo? Sin darme tiempo a reaccionar, me agarró del brazo y me arrastró a un rincón más apartado. Mientras la seguía, intenté procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Es posible que esta Lucía frente a mí sea la Lucía de la vejez? Pero yo regresé a los 20 tras morir. Ella estaba perfectamente bien. ¿También murió? ¿Será que solo vivió 2 meses más que yo? Pero si no es la Lucía vieja, ¿cómo puede la Lucía joven soltar frases así? No tiene sentido intentar entender esto. Mejor dejo de pensarlo. Cuando llegamos a un lugar sin gente, Lucía finalmente soltó mi brazo. Se acercó con una mirada impaciente, una mirada que conocía demasiado bien. Levantó la vista y dijo, Jorge, eres un maldito pervertido. Sin comentarios. ¿Esa es tu forma de empezar una conversación? ¿Dónde quedó la educación? Ella continuó, Ana tiene 19 años, tu nieta tiene 22. Abrí los ojos como platos. Joder. Si es la Lucía anciana. Esa vieja bruja no se quedó tranquila ni muerta. Y encima, ¿qué es esa sarta de tonterías que está diciendo? No pude evitar replicar. Tengo 20. Lucía soltó una risita sarcástica. Físicamente 20, mentalmente 78. No, yo otra vez sin palabras. Y claro, su lengua afilada seguía tan insoportable como en la vida pasada. Bufó. Con razón me ignoras tanto. En este momento de tu vida deberías estar coladito por mí. ¿Pero qué? Ya te aburriste y quieres cambiar de modelo. Tuve que interrumpirla. Oye, espera un momento. Levanté la voz para tapar mi nerviosismo. Cuando he estado coladito por ti.
Rodó los ojos y dijo, «Ah, no, entonces, ¿cómo explicas esa cajita que encontré entre tus cosas? Con una foto mal tomada de la graduación, donde se ve como si fuera una selfie contigo, y detrás escribiste que era el 4º año que me gustabas». Me quedé callado. Sí, realmente hice esa estupidez en su momento. Solo quería dejar un recuerdo simbólico de una historia de amor que nunca fue, pero luego enfermé de repente. Terminé internado y nunca tuve oportunidad de destruir esa foto. Más tarde pensé, da igual, si alguna vez la encuentra, será después de que muera. Yo ya no tendré que enfrentar la vergüenza. ¿Quién iba a imaginar que después de muerto seguiría sufriendo esta humillación? ¡Qué vergüenza! Traté de calmarme. Contuve el tono de mi voz y dije, errores de juventud. Todos fuimos un poco ciegos de jóvenes. No, para evitar que siguiera con ese tema vergonzoso, cambié yo mismo el rumbo de la conversación. ¿Y tú? ¿También volviste como yo? ¿Moriste? ¿Tuviste un accidente? Dios mío. Pobres nuestros nietos. Perder a 2 familiares en 2 meses. Lucía bajó un poco la mirada. Su expresión ya no era tan agresiva, sino más evasiva. Se quedó callada como una codorniz asustada. Lo entendí de inmediato. Cuando ella no quiere hablar de algo, da igual lo que digas, no te va a responder. Fruncí el ceño y cambié de pregunta. Entonces, ¿cómo supiste que era yo? Esa sí era fácil de contestar. Soltó una sonrisa despectiva. ¿Tu hábito de correr en la mañana? ¿Tu termo a todas partes? ¿La forma de atarte los zapatos? ¿Y Ana, la tontita dulce? Todo eso solo lo empezaste a hacer después de casarte conmigo. Otra vez sin palabras. Lo tenía bien registrado. Le pregunté, ¿y tú? ¿Cuándo regresaste? Lucía respondió, la noche antes de encontrarte en el comedor. Esa mañana ya estuve revisando tu horario de clases. Desde ese día, todas sus actitudes extrañas empezaron a pasar una a una por mi mente. No es que no lo hubiera notado. Es solo que jamás se me ocurrió que ella también había vuelto como yo. Tengo que decirlo. Esto ya raya en el karma más absurdo. Capítulo 05. Pues claro que es un castigo del destino. Nadie dijo que solo yo pudiera reencarnar, y que Lucía no pudiera hacerlo también. Pero vamos, ¿no podía reencarnar en otra etapa de su vida? ¿Tenía que venir justo a chocar conmigo? Cuando Lucía me pidió agregarme a WeChat, la rechacé sin dudar. Ella no lo entendía y siguió preguntando por qué. Suspiré y le dije con seriedad, Lucía, ¿nunca has pensado que ya que volvimos a empezar la vida, podemos tomar decisiones diferentes a las de la vez pasada? Por ejemplo, elegir no meternos en la vida del otro. Ella se quedó congelada al escucharme. Incluso su expresión se endureció. Continué. Antes nos unimos sin amor y nos pasamos la vida discutiendo. Claramente no somos el uno para el otro. Tal vez alejarnos sea lo mejor para ambos. ¿No lo crees? Después de decir eso, le asentí levemente con la cabeza, listo para irme. Pero justo al darme la vuelta, sentí como me jalaba de la manga. Lucía me miró, y en sus ojos brillaba algo húmedo. Incluso su voz sonaba como si contuviera un leve reproche. Pero cuando te gustaba, yo ni siquiera sabía que existías. Tu cariño solo duró 4 años. Y justo cuando yo no sabía nada, después del matrimonio, siempre me odiaste. Su voz bajó aún más, casi en un murmullo. Si ya no te gusta a alguien, ¿automáticamente lo odias? Así de simple es. Lucía soltó lentamente mi manga. Verla tan desolada me hizo sentir un dolor punzante en el pecho. Mis pies parecían clavados al suelo, incapaces de moverse. Dijo, vete. Sus hombros se hundieron como si perdiera el sostén que siempre la había mantenido firme. Ella, tan orgullosa siempre, ahora parecía tan frágil que partía el alma. Quise decir algo, explicarme, pero cuanto más habláramos, más enredado se volvería todo. Tal vez así, fuera más fácil cortar del todo. Me quedé parado un momento, luego me di media vuelta y me fui. Durante bastante tiempo no volví a ver a Lucía. Parece que, de verdad, tomó en serio lo que le dije. Desapareció de mi vida, aunque tampoco era para tanto. Ni siquiera venir a las clases comunes. Esta mujer no le teme ni a reprobar. Yo solo podía aceptar las cosas como eran, cada uno a lo suyo. El tiempo pasó silenciosamente hasta llegar a fin de año. En Navidad, cayó la primera nieve de la ciudad. Copos suaves caían acompañando la atmósfera festiva, dándole a la noche un toque especial de romanticismo. Regresábamos del centro con mis compañeros. El camino del campus ya estaba cubierto por una capa delgada de nieve, con muchas huellas desordenadas. De repente, recordé un invierno durante el matrimonio, cuando la nieve era aún más gruesa. Nuestras 2 familias habían quedado para cenar. Como el restaurante estaba cerca de casa,
Lucía y yo fuimos caminando. Mi resistencia al alcohol nunca fue buena. Esa noche, con el ambiente tan cálido, no supe parar y bebí de más. Al terminar, apenas podía sostenerme y me apoyaba totalmente en Lucía, para demostrar que no estaba ebrio. La empujé tercamente y dije que podía caminar en línea recta. Di unos pasos y me torcí el tobillo. Lucía, con cara de pocos amigos, tuvo que ayudarme a volver a casa. El trayecto era corto, pero yo, pegado a su cuerpo delgado, alargaba cada segundo, saboreándolo. A la izquierda, las tiendas brillaban con luces de neón. A la derecha, faroles cálidos nos guiaban silenciosamente. Lucía me sostenía, dejando huellas en la nieve. Olía tan bien que quería apoyar mi cara en su cuello. Me sentía medio dormido. Ella soltó un gruñido. Jorge, ¿puedes comportarte como persona? Me estás congelando la cara. Algo frío cayó sobre mi cara y se derritió. Levanté la mirada. Copos de nieve flotaban en el aire. No respondí. Solo dije en un suspiro. Lucía, está nevando. Ella bufó. ¿Y eso significa que la próxima vez no vas a beber? ¿Cuántos tobillos tienes para torcerte? Solté una carcajada. Cuando caiga más nieve, te vas a convertir en una abuelita. ¿Y yo? ¿En un viejito? Supongo que sí. Caminamos juntos desde la juventud hasta la vejez. Ella respondió con desdén. Con esta distancia, llego a casa antes de que aumente la nieve. Sin comentarios. ¿Es alérgica al romanticismo esta mujer? Pensándolo bien, al final conseguimos lo que queríamos. Lucía y yo realmente llegamos a envejecer juntos. Al llegar al dormitorio, vimos un montón de gente reunida. Alex, emocionado, nos arrastró a los tres directo a la multitud, listo para el chisme. De pronto, sentí un escalofrío, una inquietud me recorrió el cuerpo. ¿Cómo pude olvidarme de esto? En mi vida pasada, pasé por una de las escenas más vergonzosas que pueda imaginar. Una chica loca se me declaró frente a todos. Si solo fuera una cartita, no pasaba nada, pero no, lloró, me presionó con moral, y cuando me di la vuelta para irme, me bajó los pantalones. Solo recordarlo me pone la piel de gallina. La multitud se abrió y vi, con toda claridad, el mismo escenario de entonces. La chica iba maquillada en exceso, con una minifalda ridículamente corta. Cuando me vio, sus ojos brillaron. Yo solo quería insultar. Corrió hacia mí. Yo levanté la mano para detenerla antes de que se acercara más. Su sonrisa se congeló un poco, pero igual dijo con voz suave: Jorge, me gustas de verdad. ¿Podrías ser mi novio? En cuanto terminó, ya se escuchaban voces gritando: acepta, acepta. Mis compañeros, viendo mi cara, entendieron que no quería nada con eso. Uno de ellos salió al rescate. ¿Qué tanto gritan que acepte? Si les gusta tanto, salgan ustedes con ella. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, parecía a punto de llorar otra vez. Sollozando, me llamó por mi nombre, Jorge. Estaba por rechazarla con seriedad cuando alguien se enganchó de mi brazo. Me giré y vi a Lucía, con un abrigo blanco. Ya no parecía la chica fría y distante que todos conocían, sino una mujer llena de furia helada. Miraba a la otra chica como si quisiera arrancarle la cara. Dijo: lárgate a llorar a otro lado, no lo vuelvas a molestar. La otra, indignada, replicó: ¿y tú quién eres? ¿Por qué me hablas así? Lucía se apoyó más en mi hombro y dijo, palabra por palabra: es mi novio, tenemos hijos y nietos. Silencio total, todos quedaron pasmados. ¿Acaso la diosa del campus perdió la cabeza? Me quedé rígido, no de enojo, sino de puro terror. La miré, sin saber qué decir. Lucía, ¿escuchaste lo que acabas de decir? Tú estás bien de la cabeza. ¿Qué edad crees que tienes para pelear con una mocosa así? Vi todo negro, solo quería que el mundo explotara de una vez. Tiré de su manga, pidiéndole que no dijera más locuras. Ella me miró de reojo, respiró hondo y dijo con calma: quiero decir, que en el futuro los tendremos. Todos soltaron el aire, aliviados. Falsa alarma, no estaba loca. Mis compañeros me miraron con ojos cargados de significado. Yo negaba con fuerza: no soy lo que creen. Estoy cuerdo. No se inventen historias. Capítulo 06. Vaya que sí es un castigo del destino. No es que solo yo pudiera reencarnar. Y Lucía no. Pero, ¿no podía reencarnar en otro momento? Cualquier otro, con tal de no cruzarse conmigo. Lucía quiso agregarme a WeChat. La rechacé sin dudar. Ella no lo entendía. Insistía con un por qué. Suspiré y le dije con seriedad: Lucía, ¿no has pensado que, ya que volvimos a empezar, también podemos elegir distinto esta vez? Por ejemplo, elegir no formar parte de la vida del otro. Lucía se quedó paralizada por un instante.
Incluso su expresión quedó congelada. Continué. Antes nos unimos sin amor. Y terminamos discutiendo toda la vida. Está claro que no somos la pareja adecuada. Tal vez, alejándonos, podamos tener una vida mejor. ¿No lo crees? Al terminar, le hice una leve inclinación de cabeza y me di la vuelta para irme. Pero justo al girar, sentí como me agarraba de la manga. Lucía me miró, con los ojos llenos de una humedad contenida. Incluso su voz parecía teñida de tristeza cuando dijo, pero cuando te gustaba, ni siquiera sabía que existías. Ese cariño tuyo, que nació en silencio, solo duró 4 años. Y después del matrimonio, siempre me odiaste. Su voz se apagó, casi como un susurro. ¿Cuándo dejas de gustar, se convierte en odio? ¿Es así de simple? Poco a poco soltó mi manga. Verla así, perdida, hizo que sintiera una punzada en el corazón. Mis pies no podían moverse. Dijo, puedes irte. Bajó los hombros, como si de repente perdiera toda su fuerza. Siempre tan orgullosa, y ahora, tan vulnerable que dolía. Quise hablar, explicar, pero quizás, decir más solo enredaría aún más las cosas. Tal vez así era mejor. Un corte limpio. Me quedé quieto un rato y luego me fui. Después de eso, pasé bastante tiempo sin verla. Parecía que de verdad había seguido mi consejo y desaparecido de mi mundo, aunque tampoco era para tanto. ¿Ni siquiera ir a las clases comunes? Esa mujer no le tiene miedo ni a reprobar. Mis compañeros me miraban con cara de te lo dije. Y todas mis explicaciones sonaban como excusas baratas. Así que dejé de explicar. La dejé hacer lo que quisiera. Total, tarde o temprano, esta princesa se aburriría sola. Y así pasaron más de 2 semanas. Terminamos los exámenes finales y empezaron las vacaciones de invierno para volver a casa. Nuestra familia no vive en esta ciudad. Hay que volar 2 horas y media y luego tomar un autobús por media hora más. Lucía tenía la misma ruta de regreso que yo. Así que, una vez más, viajábamos juntos. He notado muchos cambios en ella respecto a la vida pasada. Pero no entiendo por qué ahora es tan pegajosa conmigo. Quizás todavía no se siente parte de este mundo reencarnado. Todavía está perdida. En el autobús, mientras se sentaba a mi lado, le dije con seriedad, Lucía, de verdad hemos vuelto. Este no es solo mi mundo, también es el tuyo. Deberías hacer lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. No tienes que girar siempre alrededor de mí. Hubo un momento de silencio. No lo entiendes, ¿verdad? Lucía me miró con esos ojos negros suyos, llenos de frustración y confusión. ¿Qué más tengo que hacer para que veas que no quiero que nos volvamos desconocidos? No quiero una vida sin ti, aunque sea como antes, peleando todo el tiempo. Prefiero eso antes que dejarte ir. Yo nunca quise encariñarme tanto con alguien, porque yo quería seguir escuchando. Era la primera vez que Lucía se abría así conmigo. Sentía que por fin estaba llegando a la verdadera ella, la que siempre se había escondido. Pero entonces, un grito, un sacudón fuerte. Ni siquiera entendí lo que estaba pasando. Solo sentí como Lucía se lanzó sobre mí. El autobús se inclinó bruscamente, y todo el equipaje del compartimento superior cayó. Algunos objetos golpearon a Lucía. Solo escuché un quejido ahogado. Después de un rato, los sacudones pararon. El autobús seguía lleno de gritos y caos. Abrí los ojos, pero solo vi oscuridad. Con el corazón desbocado, grité su nombre, Lucía. Sabía que estaba justo a mi lado. Pero al no verla, el miedo me invadía. Sentía un ardor en la muñeca. Seguramente me había cortado con algún vidrio. Había un líquido pegajoso, cálido. Pasó un rato antes de que ella se moviera. Con voz temblorosa, dijo, estoy bien. Al escuchar su voz, me sentí aliviado y más ansioso. Con voz ronca, pregunté, ¿estás segura? ¿Te lastimaste? Estoy bien, dijo entre suspiros. No te preocupes por mí. Extendí la mano en la oscuridad buscando su rostro. Pero al tocar la parte trasera de su cabeza, mi palma se llenó de algo húmedo. Lucía, mis manos temblaban. Está sangrando mucho. Afuera se escuchaban gritos, voces de rescate. Al parecer el autobús había caído en un hundimiento del asfalto. La parte delantera quedó más afectada. Y nosotros estábamos en los primeros asientos. De verdad no me duele, murmuró. Si me abrazas, ya no me va a doler. Sí. Apreté los dientes para no perder el control. La abracé con todas mis fuerzas. Pude sentir su miedo. Le susurré, no te muevas, no te duermas, ¿me oyes? Ella respondió con voz bajita, sí, con los ojos llenos de lágrimas. Le dije, ¿por qué fuiste tan tonta? ¿Por qué te lanzaste sobre mí? Con voz ronca, dijo, viejo tonto, tú siempre eres el que se va primero. Si te vas otra vez, ¿qué hago yo?
Hubo una pausa, y luego, con voz entrecortada, añadió, si tú mueres, me da miedo no volver a tener la misma suerte de encontrarte otra vez. Capítulo 07. Cuando desperté en el hospital, mis padres ya estaban sentados junto a la cama. Solo tenía algunos rasguños y cortes provocados por vidrios rotos, pero nada grave. Ya estaban todos vendados. Después de haber vivido una escena tan aterradora y ver ahora a mis padres, que habían fallecido hace años, de pie frente a mí tan reales, en cuanto los vi, sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar. Mis padres me consolaron diciendo, hijo, ya pasó todo. Me acordé de Lucía y, con la voz ronca, les pregunté, ¿dónde está Lucía? Mis padres se quedaron un momento en silencio, luego preguntaron, ¿quién es Lucía? Entonces me di cuenta de que en este momento ellos no conocían a Lucía, así que, ansioso, quise bajarme de la cama para buscar a una enfermera. Mi madre, al verme así, se apresuró a sostenerme y preguntó, ¿a dónde vas, hijo? Le respondí rápidamente, la chica que vino conmigo, ella me salvó. Más tarde, una enfermera me informó que Lucía estaba en otra habitación individual, a 5 cuartos de la mía. Como mis heridas no eran graves, mis padres no me detuvieron, simplemente me acompañaron por si acaso. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Lucía, justo salía la enfermera tras haberle cambiado el suero. Vi que dentro de la habitación también estaba el padre de Lucía. Instintivamente entré y solté, papá. El padre de Lucía se quedó completamente confundido. Mis padres también se quedaron atónitos. Yo quería que la tierra me tragara. Casi al mismo tiempo que lo dije, me di cuenta de mi error, y rápidamente lo corregí, avergonzado. Perdón, señor, soy Jorge, compañero de clase de Lucía. Solo vine a ver cómo está. El padre de Lucía me miró con atención, notando mi bata de hospital, y entonces comprendió. ¿Tú también estabas en ese autobús con Lucía? Asentí con la cabeza. Como Lucía me había salvado de sufrir heridas más graves, mis padres, agradecidos, empezaron a hablar con su padre, mientras yo me quedé a su lado. Ella estaba bastante malherida, había sido golpeada varias veces por objetos pesados, además de los rasguños. Tenía una herida en la parte trasera de la cabeza y 2 costillas rotas. Desde que fue ingresada en el hospital, aún no había despertado. Hasta la madrugada del tercer día, el padre de Lucía, agotado, decidió irse a casa a descansar. La cuidadora que habían contratado también dormía en una silla. Yo no podía dormir, así que volví en silencio a la habitación de Lucía para verla. No pasó mucho tiempo hasta que la vi despertar lentamente. No había luz en la habitación, pero la farola afuera dejaba entrar algo de luz tenue. Cuando despertó, me miró fijamente unos segundos y luego sonrió con una ternura que parecía brotar de su alma. Solté su mano, que había estado sosteniendo todo este tiempo, y me levanté a servirle un poco de agua tibia para ayudarla a beber. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Ella negó con la cabeza como diciendo que no era nada grave, pero seguía sonriendo, sin apartar la mirada de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué sonríes así?, pregunté. Lucía sonrió suavemente. Su voz estaba algo ronca, pero no podía ocultar la alegría en ella. Dijo, no hay momento más tranquilizador que despertar y verte ahí, a mi lado. Era la primera vez que escuchaba a Lucía decirme algo tan directo desde el fondo de su corazón. Parpadeó y continuó. Cuando tú moriste, sentí que el mundo se volvió tan silencioso que parecía que no podía oír nada. Me quedé sin palabras. Eso era algo que no sabía, cómo fue la vida de Lucía después de mi muerte. Ella dijo, todo perdió sentido. Pasaba los días sola, sentada, mirando las cosas que dejaste. ¿Has oído hablar del destino de los enamorados? Dicen que cuando uno de los dos muere, el otro tampoco tarda mucho en irse. Lucía entrelazó su dedo con el mío, y sonriendo con melancolía dijo, Jorge, creo que yo también soy así, y eso que mi cuerpo estaba bien, pero 2 meses después, acabé acostada en tu lado de la cama, y me fui contigo. Tuve que aspirar por la nariz, luchando contra el nudo en la garganta. No podía dejar de imaginar a la anciana Lucía, sola, con esa espalda encorvada llena de soledad. Aparté la mirada y dije, entonces, ¿por qué en ese momento no quisiste verme por última vez? Lucía sonrió con tristeza. Sentía que si no te veía, tú te enfadarías tanto que no te irías tranquilo. Pero, igual me dejaste. Negué con la cabeza, con un poco de impotencia. Eso no es algo que pudiera controlar. Si la muerte ya había decidido que yo debía morir a medianoche, ¿qué podía hacer yo? ¿Aguantar hasta el amanecer? Ella continuó, cuando me di cuenta de que había vuelto a tener 20 años. Lo único que quería era encontrarte, pero al día siguiente, cuando te vi,
ya fuera en la cafetería o en clase. No mostrabas ninguna reacción especial. Me sentí decepcionada, como si tú no hubieras regresado como yo. Pero pronto noté ciertas cosas en tu comportamiento que me hicieron sospechar que fingías no reconocerme. Ese día del evento, en realidad no planeaba decirte todo tan pronto, pero verte actuar como un extraño, riendo con otros, sentí una opresión tan fuerte en el pecho. Solo quería quitarte esa máscara, demostrar que entre tú y yo sí había algo. Pero ese día, fui yo quien le dijo que no debíamos entrometernos en la vida del otro. Lucía dijo, cuando entendí que el tú de esta vida no quería tener nada que ver conmigo, lo pensé de verdad. Pensé en hacer como tú querías. Pero yo. Hizo una pausa y continuó. Yo ya no podía fingir que no me importabas. Esa noche de Navidad, por fin lo entendí. Si no podía soltarte, entonces lo único que me quedaba era aferrarme a ti. Al notar que seguía en silencio, Lucía movió suavemente mi mano y dijo en voz baja, después de todo lo que te dije, ¿no piensas decir nada? Capítulo 08. ¿Qué clase de reacción debía tener? Le dije, toma más agua caliente. Lucía abrió los ojos de par en par. Indignada, ¿eso es todo? Me rasqué la cabeza. Fue demasiado giro. Aún no lo he procesado del todo. Lucía suspiró. Jorge, siempre he evitado todo lo relacionado con el amor. Nunca quise tener sentimientos por alguien. Sabes que mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. He visto cómo se amaban y también cómo, después, se odiaban. Desde entonces pensé que el corazón humano es lo más voluble que existe. Cuando se ama, cuando se deja de amar, no se puede controlar. Por eso siempre he huido del amor. Así, al menos, nadie podría herirme. Un matrimonio por conveniencia me parecía perfecto, no había que entregar el corazón. Y también fue bueno encontrarme contigo. Como tú parecías detestarme, me sentía libre a tu lado. Sin presión, podía mostrarte todas mis emociones sin miedo. Tuvimos hijos, que se parecían a ti. Luego nuestros hijos crecieron, formaron sus propias familias, y también tuvieron hijos. Sentí que mi vida había sido tranquila, plena. Todo iba como yo había planeado. Excepto, Lucía se detuvo varios segundos antes de continuar. Nunca imaginé que tú te irías antes que yo. Tu presencia a mi lado era tan natural como el aire que respiro. Pasé toda la vida discutiendo contigo, pero nunca, ni una sola vez, pensé en separarme de ti. Reconozco que no sé cómo amar, pero si tengo una segunda oportunidad, quiero aprender. ¿Me lo permites? Después de eso, Lucía no dijo nada más, solo me miró en silencio. Yo sabía que estaba esperando mi respuesta. Pasó un largo rato antes de que finalmente hablara. Ese día dijiste que solo te quise durante 4 años, pero no es cierto. Lucía, sonreí. Te he amado casi toda mi vida. Sé que el amor te daba miedo, y que si yo te trataba bien abiertamente, solo te alejarías más. Cada vez que mostraba preocupación por ti, tú te volvías más cautelosa. Pensé mucho, fingir que no te amaba parecía ser la forma en que te sentías más cómoda. En el fondo, éramos iguales. Yo escondí mi cariño bajo una fachada de desdén. Ella ocultó su ternura detrás de una actitud orgullosa y distante. Yo sentía que nuestra vida pasada no había sido tan mala. Mientras otros solo veían su frialdad y perfección, yo había visto sus emociones más humanas, más completas. Esa era la verdadera Lucía. Aunque nunca llegué al fondo de su corazón, tampoco permití que nadie más se acercara más que yo. Ella me dio hijos, formamos una familia, y yo estuve a su lado hasta el final. Ella me dijo, cuando te dije que no debíamos involucrarnos en la vida del otro, era porque sentía que en la vida pasada te decepcioné. Pensé que si no estaba en tu camino esta vez, tal vez encontrarías a alguien mejor, que te cambiara la forma de ver el amor y te hiciera más feliz. Pero Jorge, dijo suavemente, tú ya me has cambiado, sin que yo lo supiera. Durante todos esos años en los que estuve a su lado, no pude evitar sonreír. Ya no quise discutir más con ella, y dije, está bien, la vida es así. No, a veces parece larga, a veces corta, y sin darme cuenta, terminé actuando toda una vida junto a Lucía. Crecí con amor. Sé que amar es dar, es comprender, es acompañar. Lucía creció sin amor. Aún no sabía cómo amar, pero mirándolo bien, Lucía en el pasado no amó menos que yo, solo que uno lo supo antes, y el otro después. Le pregunté, ¿y si yo no hubiera regresado? ¿Qué habrías hecho? Sin pensarlo, respondió, pues te habría perseguido. Fruncí el ceño. Tenía 78 años. Lucía respondió con orgullo. Eso es solo una cuestión de actitud. ¿Entiendes? Llámalo madurez. Pero mi cuerpo real tenía 20. O sea, combinamos perfectamente. No. Recordé todas las cosas que me gritó aquel día. Me quedé sin palabras.
Vaya con su doble moral. Se le daba de maravilla. Le dije, por cierto, de pronto recordé aquella primera vez que fui a verte al hospital. Algo incómodo. Cuando vi a tu papá, por inercia lo llamé papá. Encima venían detrás mis padres. Seguro pensaron cualquier cosa con la forma en que me miraron después. Lucía estalló en carcajadas. Rió tanto que hasta le dolía el pecho. Y al calmarse un poco, me miró con una sonrisa traviesa. ¿Y tú crees que todavía es un malentendido? Me quedé congelado por un momento. Segundos después, me incliné y la besé en la frente. Le dije, no, ya no lo es. Capítulo 09. Las vacaciones de invierno solo duraron un mes. Cuando volvimos a clases, Lucía tuvo que seguir recuperándose seriamente durante más de 3 meses antes de estar completamente curada. Las chicas del dormitorio, al vernos caminando tomados de la mano, no pudieron evitar burlarse, tanto que lo negaban antes. ¿Para qué? Si lo que se ve, se cree. Pues nada, ya no había por qué seguir negándolo. Al final, el resultado era exactamente lo que parecía. 2 años después, cuando estábamos en el último año y nos tocaba tomarnos las fotos de graduación, aunque ya teníamos muchas fotos juntos, Lucía insistió en llevarme al mismo lugar donde yo le había tomado una foto en secreto hace años, solo para que le hiciera una más. Me obligó a escribir en la parte trasera de la Polaroid la misma frase que escribí aquella vez. Ni siquiera la brisa primaveral más suave y hermosa puede compararse contigo. Era como si hubiéramos atravesado una grieta en el tiempo, cruzando el río de los años, para confirmar, con fuerza y ternura, aquel amor no confesado de entonces. Después de la foto de graduación, empezamos oficialmente nuestras prácticas profesionales. Como ya teníamos una vida entera de experiencia acumulada, tanto Lucía como yo fuimos asignados a puestos importantes en las empresas de nuestras familias. Como ya lo había dicho antes, los malditos turnos de las 8 de la mañana siempre encuentran una forma de regresar. Las empresas de nuestras familias empezaban a trabajar a las 9:30, pero nuestros padres nos exigían que estuviéramos allí a las 8 en punto, una pareja de tórtolos desdichados. Sin duda, el primer día que Lucía cumplió 22 años, hacía un clima espectacular. Los dos escapamos del trabajo en horario laboral y nos fuimos a registrar el matrimonio en el registro civil. De verdad, jamás imaginé que Lucía tendría tanta prisa, pero entre su dulzura insistente y sus ojitos suplicantes, no duré ni 2 días en rendirme. Antes de registrar el matrimonio, no pude evitar burlarme de mí mismo. En la vida pasada, ni siquiera tuvimos una relación antes de casarnos. En esta vida, salimos un tiempo, y también terminamos casándonos. Y siempre con la misma persona. Bastante simple, ¿no? Después Lucía compró toda clase de ropa de batalla y me exprimió toda la noche. Ella preguntó, ¿todavía te parece simple? Ya no, nada aburrido. En realidad, bastante hermoso. Cuando el amor es sencillo, la felicidad también lo es. Al salir del registro civil, ambos teníamos en la mano ese librito rojo. Lucía me pidió que le diera los certificados y los guardó con sumo cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta, como si fueran un tesoro. En un semáforo en rojo, ella me preguntó, ¿te acuerdas de que dijiste que al empezar esta nueva vida, podríamos tomar decisiones distintas a las de la anterior? La miré de reojo y respondí tranquilamente, ¿y qué? ¿Te arrepientes ahora de haber tomado la misma decisión? No, solo estaba pensando. Aprovechó que yo no prestaba atención y me robó un beso. En la vida pasada tuvimos 2 hijos. En esta, nos casamos 4 años antes. ¿Qué te parece si tenemos uno más? Me quedé sin palabras. ¿Qué clase de lógica es esa? Lucía, feliz, añadió. Nuestros genes son tan buenos, sería un desperdicio no tener más. ¿No crees? No supe qué contestar. Lucía no se detuvo. Como jóvenes responsables, debemos responder activamente al llamado del Estado. Respondí, tengámoslo, tengámoslo. No es como si no pudiéramos mantenerlo. Lucía me hizo un corazoncito con los dedos y dijo, te amo. Yo seguí mirando el camino frente a mí, pero no pude evitar sonreír ligeramente. Sí, también te amo, desde el pasado, hasta el presente, y por todo el futuro que nos queda.